Pablo, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Arrancaste? Contento de estar con conocidos. Estás saludando muy tranqui. Yo, preparándome para esta conversación que vamos a tener, vi varias entrevistas tuyas y me estoy devorando el libro. La verdad que está buenísimo. Un libro que editó Siglo XXI y que tiene, además de Pablo Semán como autor, a Sergio Morresi, Ezequiel Saferstein, Pablo Semán, bueno, obviamente Pablo Semán, Melina Vázquez, Martín Vicente y Nicolás Weschinger. Está buenísimo porque es lo que tenés que saber para entender mejor este fenómeno que estamos atravesando en tiempo real. Este libro viene espectacular. Y decía que estoy leyendo el libro y que vi varias entrevistas tuyas. Claro, sos de tono más elevado, ¿no? En la discusión, en la retórica. A ver, depende también cómo las titulan las entrevistas, que bien crean una jerarquía. Yo tengo una visión panorámica, o intento tenerla. Supongo que algunas discusiones hay sobre lo que yo pienso sobre el kirchnerismo. Entonces yo distinguiría en ese plano, digamos, primero, Cristina Fernández de Kirchner, que yo no creo que sea la mezcla de Mao Zedong, Cleopatra y Roman Polanski, pero creo que es una dirigente importante e inteligente, equivocadísima muchas veces, que tiene una opinión. Después pienso que están los cristinistas, que yo creo que a esta altura ni Cristina piensa que los cristinistas hacen lo que ella querría que hiciera. Uh-huh. No piensa que obren inteligentemente, no creo que esté satisfecha, no la vi escribir libros diciendo esta juventud maravillosa, ¿no? Y en tercer lugar hay un montón de gente que es kirchnerista, que fue parte de esa experiencia. Yo hace un tiempo también me identifiqué con elementos de esa experiencia, y hay de todo. No sé, yo el otro día estaba en una reunión donde había gente que creía, pero sincera y sanamente, que la economía crece por la demanda, y hubo gente que también era kirchnerista que le tuvo que explicar que la inversión es importante, ¿no? Entonces, hay muchas maneras. Entonces hay una discusión ahí sobre un legado político que aparte tiene un significado en 2008, otro en 2012, otro en 2015 y otro ahora. Yo no tengo la culpa de cómo se tramitó ese legado. Uno es el que es al final de la historia, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, yo la verdad que lo que más deseo, y no solo por el cristinismo y por el kirchnerismo, sino también por la Argentina, y fundamentalmente por la Argentina, es que ese legado pueda preservarse de la mejor manera posible. Ahora, yo lo que veo es que por imposturas, por desconocimiento, por una serie de prácticas, expectativas y repertorios políticos, es como pedalear en una ciénaga y es hundirse cada vez más. Entonces, bueno, qué sé yo, o sea, uno puede decir, ay, qué crítico, qué es Pablo. Bueno, la verdad es que probablemente necesiten que alguien diga el rey está desnudo en lugar de festejarles, ¿no? Bueno, esa es una cosa. También la otra cosa es que a esta altura de los acontecimientos, el kirchnerismo no es el único fenómeno político importante de la Argentina, y hay otros elementos en juego en la política argentina. Por ejemplo, la Libertad Avanza, bueno, que es una fuerza que no se puede... yo no estoy de acuerdo con la Libertad Avanza. Además me parece que lo que pueden hacer es muy dañino. Habría que situar en qué términos eso es muy dañino, pero no se puede comprender pensando como se pensaba hace 15, hace 10, hace 5 o hace 3 años. Y menos se puede entender así gente que, digamos, no sabía dónde estaba parada porque no vieron esto venir. Y yo puedo decir, la verdad, miren, yo sé que hay gente que esto lo vio venir antes que yo. Voy a decir un nombre, Martín Rodríguez Tinta Limón, en 2007 escribió un poema que decía siolismo o barbarie. ¿No? Y que planteaba que si tiraban tanto de la cuerda se iba a romper. Bueno, ese, o sea, por ejemplo, alguien se dio cuenta antes que yo. Y además, en el 2012, Pablo Semán publica, el 22 de noviembre del 2012, después de lo que había sido la movilización del 8M, un artículo en página 12 con el título Un sujeto en plan de nacer. ¿Y ahí qué dijiste, Pablo? Y que, lo que pasaba ahí, viste, yo me acuerdo porque ahí yo discutí, ahí yo dejé de creer en la palabra de cualquier dirigente kirchnerista por default, digamos, que
ellos decían, no, ahí no hay un sujeto político, qué sé yo. ¿En qué año, perdón? En el 2012 se hace la movilización, la primera de esas espontáneas en el Obelisco, el 8N. Claro, donde todos decían que no iba a ir nadie, y la verdad que fue una de las manifestaciones políticas más grandes de la historia política de la capital federal. Se llenó de gente, y lo que yo decía, ahí hay un sujeto que sí pueden hacer, agrupando todo lo que deja afuera el kirchnerismo, que había adoptado una estrategia de antagonizar partiendo al medio, en un campo de amigo-enemigo, pero siempre quedándose con la mitad más chica. Decir, porque ¿cuál es la ganancia de esa jugada? Y a mí lo que parecía era que todo eso iba a confluir, y lo escribí textualmente, no es que lo pueden leer, dice, se le van a agrupar en contra y les va a ganar el Frente Amplio de la Libertad, que es la forma que toma la Libertad Avanza, porque por un lado tiene la bandera de la libertad con múltiples interpretaciones: la libertad de los empresarios para hacer cualquier cosa y la libertad de los repartidores para salir a trabajar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y ese Frente Amplio de la Libertad, que es la Libertad Avanza, justamente tiene la capacidad de coordinar múltiples voces, incluso contradictorias, privilegiando un objetivo mayor, y eso es lo que se constituyó y llegó hasta acá. Y esa es la explicación de por qué gana y por qué, digamos, su dialéctica con los gobiernos anteriores y su forma de construir. ¿Libertad en qué sentido? ¿Qué significa esa libertad? Y te quiero ir llevando cronológicamente para que después, en todo caso, expliquemos lo que está pasando ahora. ¿Qué era esa falta de libertad? Porque alguien puede decir, che, pero ¿cómo? ¿Por qué decís que en el 2002, en el 2007 faltaba libertad? ¿A qué te referís? Bueno, mira, yo puedo entender la racionalidad por la cual un país decide que las divisas extranjeras, que son un bien escaso, se racionalizan. Eso se puede entender. Sí, cepo al dólar. Claro, pero también, como vivís en una democracia donde tenés deliberación, tenés que poder sostenerlo políticamente. Y si lo haces, si no lo podés sostener políticamente, tenés costos políticos enormes. Entonces, el cepo fue una parte de eso. Las retenciones fueron otra parte de eso. Porque aparte, mucha gente, inclusive que venía o estuvo o siguió estando en el kirchnerismo, entendía que había que ir a una reforma tributaria para sustituir las retenciones, que no había que llegar al cepo. Eso, en términos de actores económicos, fue entendido como falta de libertad. Vos podés discutirlo, yo puedo discutirlo, ella puede discutirlo y Leandro puede discutirlo. Pero lo cierto es que se construyó un sentimiento de obstáculo, de impedimento, que se satisfacía a través de la reivindicación de la libertad. El cepo es un elemento muy importante. Después el otro, que yo creo que está totalmente omitido en el análisis, porque todo el mundo cree un poco en el juego cachaciente, no sé, marica, qué sé yo, ¿no? ¿Cuál puede ser el efecto de que vos mientas con los números de la inflación? ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser? Porque, digamos, si vos estás 3 años mintiendo con esos números, ¿no? Lastimás el lazo político de una manera que es dolorosísima, es profunda y te lo cobran después. Es una bomba de acción retardada. Uh-huh. Eso sin contar las víctimas del INDEC, que yo tengo amigos que le han pasado muy mal, con niveles de agresión incluso física, que incluso siguen votando al kirchnerismo. Dentro del INDEC, decís vos. Sí, bueno, está bien, pero serían experiencias particulares. Está bien, no, por eso yo lo decía, pero no quería perderme de decirlo puntual, porque eso tampoco hay que negarlo. Uh-huh. No hay que negar ni lo que se hizo con personas, porque después si no somos todos los cuidados, las violencias, qué sé yo, pero cuando un tipo le arruinan la vida, nosotros no decimos nada. Y después está la cosa mucho más macro, más general, que es: vos lastimaste el lazo político. Y yo soy consciente, además, digo que Cristina no era partidaria de esto del todo. Se lo tuvo que bancar, lo tuvo que administrar, quiso revertirlo, estaba bien, ¿no? Pero entonces eso también entra dentro del reclamo de libertad. Y después entran otras cosas dentro del reclamo de libertad. Y después está formas políticas. Claro, resulta que nosotros, desde este lado pretendemos, por ejemplo, decir cómo se enseña la historia, cómo hay que hablar, cómo son los documentos, y me parece bien,
Pero resulta que cuando las formas malas las aplicamos nosotros, ahí, no, lo que importa es el contenido, no venga mariconía con la forma. No, entonces, digo, ahí también hubo falta de respeto. Incluso con esta voz que yo estoy poniendo para imitar a los alter ego. Bueno, entonces, el campo de reivindicaciones por la libertad iba creciendo por diversos lugares, y yo te agrego dos más en esa cronología que me parece importantes, que es, uno, la pandemia. Bueno, antes de llegar a eso, porque me parece que ahí cambia la cosa, claro, ¿no? Porque si vos mirás lo que era el país del 2015, el 2017, habiendo perdido el peronismo, podías tratar de evaluar los resultados electorales y veías que todavía se dividía entre los que son clase media, clase alta, votan antiperonismo, los que son clase media, clase baja, en esas zonas gana el peronismo. Esa división, ese clivaje, se modificó en las últimas elecciones, y es a partir de la pandemia que pasa esto. Mira, yo creo que la pandemia agudiza eso, y ya vuelvo a la pandemia. Déjame decir un puntito aparte. Dale. Que es la volatilidad de los votantes de zonas medias del electorado. Está presente desde hace mucho tiempo, y hay una cosa que hacen algunos analistas políticos muy colgados de las opiniones de los politólogos, que es, cuando el peronismo gana, el pueblo es peronista, el alma del pueblo, la esencia, no sé, parece que hubiera resucitado el romanticismo alemán y dicho un análisis político sobre el peronismo. Cuando el peronismo pierde, ya el pueblo no es cautivo, se acabó la heteronomía del pueblo, se acabaron los caudillos. La verdad es que a mí no me gusta para nada esta expresión de núcleo duro, pero bueno, hay una franja de votantes más constante, y después sí, hay capas medias que están muy oscilantes, y esa oscilación podría haber sido mayor en 2015 en contra del peronismo, y no lo fue, pero no lo fue por casualidad, porque si vos ves la evolución de las encuestas, opiniones más a favor del mercado iban predominando de forma paulatina hasta hacerse creciente, porque los saltos cuantitativos llevan a los cualitativos. Y entonces ahí viene la pandemia. Y la pandemia, Alberto la cree la oportunidad para hacer el motivo de su mandato. También él cree que eso es para superar a Cristina. Digo, porque el Frente de Todos fue un pacto de mala fe con tres personajes con un cuchillo bajo. Un pacto de mala fe, el Frente de Todos y Unión por la Patria. Sí. ¿Por qué? Porque tres personas con cuchillo bajo el poncho. Alberto ahí creyendo que esta es la mía, ¿viste? La paso, qué sé yo qué. Y entonces sale con esa cosa de el Estado te salva. También es cierto, la pandemia, a ver, porque esto no es solo ni Alberto, ni Cristina, ni el kirchnerismo. La pandemia viene a hacer evidente y al mismo tiempo agudizar la crisis de la entidad estatal, que es una crisis en todo Occidente. No, porque en todo Occidente pasan cosas similares, que es cualquier cosa que hicieras en la pandemia era controversial. Si abrís porque abrís, si cerrás porque cerrás, si estás en el medio porque estás en el medio. Eso, generales de la ley, crisis del Estado agudizada y evidenciada por la crisis pandémica. Ahora, el Frente de Todos, y especialmente ahí Alberto, ingresan con el lema de el Estado te salva. Las políticas de la pandemia son complicadísimas. Yo no hubiera querido estar ahí, y ninguno de nosotros querría haber estado en ese lugar, pero tienen cierres superpuestos, contradictorios, inexplicables por un lado, por otro un nivel de deterioro económico enorme, un desconocimiento tan grande de lo que pasaba en la economía y en la sociedad argentina, que se preveía que al IFE iban a haber 3 millones y te aparecen 11. Eso es crisis del Estado pura, que es el Estado no puede contar. El Estado nació para contar, ¿no? La función, o sea, Estado y estadística vienen juntos, ¿no? Y el Estado no podía contar. Eso es pura crisis del Estado, pero entonces, justo en medio de la pura crisis del Estado, ingenuamente todo el mundo cree que este es el momento de relanzar el Estado a través del Estado sanitario. Y por otro lado, una realidad opaca, profunda, contundente, que lo supera, donde los tipos, o la gente, la sociedad, mujeres, hombres, productores, lo que fuere, se salvan solos. Y esos que se salvan solos, pero que aparte se sienten ninguneados,
ofendidos, y con razón. Yo no uso la palabra ofendido para minimizar la queja del otro, ¿no? Para minimizar el argumento del otro. Esa gente está con mucha bronca con el oficialismo. Con el exoficialismo. Claro, perdón, con el exoficialismo, y se siente que se salvó a sí misma, que es hiperpotente, y entonces dice, escúchame, yo soy yo, vos a mí me debés respeto, ¿no? No importa si está bien, está mal, yo estoy describiendo la escena tal cual yo más o menos la vi, porque aparte, está bien, no tuvo mucha circulación, pero hicimos un libro sobre la pandemia en la inmediata pospandemia, donde veíamos esto. Y lo veíamos con un grupo de 12 personas. Estamos hablando con Pablo Semán, que acaba de publicar el libro Está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. El paréntesis que hago yo es, él sí la vio venir. Sí. Pablo, hay algo muy interesante que vos decís en el libro, y ya lo venís sosteniendo en distintos artículos, que es que el emprendedurismo o el cuentapropismo es no solo una categoría económica, sino que es una categoría moral. ¿Qué significa eso? Bueno, me ayudas a darle continuidad a lo que decía antes, porque ese tipo que se salvó a sí mismo cuando se le decía de otro lado que el Estado te salva y él no lo veía, por más que el Estado hizo un esfuerzo enorme, por otro lado, pues hay que reconocerlo. El tipo que se sostiene a sí mismo y que cree que no le debe nada a nadie y que no tiene que hacer ninguna obediencia, y que lo obtiene por su propio esfuerzo, inclusive casi en un sentido físico, presenta eso como una situación de superioridad moral. Y yo no sé si se trata tanto de discutirle, no, vos podés hacer eso porque hay rutas, y entonces el Estado hizo las rutas. Bueno, sí, en parte sí, pero también hay algo de una especie de aspiración de ese tipo de gente a formar una meritocracia del empeño, que no es lo mismo que la meritocracia de cuna. Entonces los tipos dicen, mirá, yo me rompo el alma, merezco esto. Cosa que, para decir verdad, también Cristina ya había observado en su momento cuando dijo, tenemos un problema, la gente que tiene planes gana lo mismo que la gente que no los tiene y lucha en la diaria, ¿no? Entonces, durante los últimos 10 años que hubo una transformación espectacular del perfil productivo de la Argentina, donde el empleo que aumenta es el empleo no registrado, informal, que uno decía, bueno, aumentó un poquito entre 2013 y 2014 ese tipo de empleo. Desde 2015 en adelante empieza a aumentar mucho más. Durante la pandemia da un salto. Y vos tenés varios puntos del empleo, ahora realmente no me acuerdo, después les mando el gráfico porque lo tengo, que implica una transformación abrupta y fuerte del perfil productivo. Entonces ya no tenés unos tipos que se representan a sí mismos como embrión de una forma meritocrática basada en el esfuerzo, sino que además esos tipos son muchos, ¿no? Entonces son los que yo llamo, yo y Nicolás Belchinger, con el que escribí esto, con el que vengo trabajando hace 4 años en esto, que los llamamos mejoristas, que es una especie de... los mejoristas? Leí esa categoría. Mejorista, ¿qué es un mejorista? Son personas que aspiran a mejorar su nivel de vida, incluso imaginariamente, porque más que mejorar lo sostienen o caen lo menos posible, pero digamos, una especie de progresismo de la trayectoria personal sin Estado, ¿no? Eso tiene que ver también con otra cosa que vos me preguntabas antes, y de los factores o vectores de la libertad, ¿no? Sí. Yo llegué a encontrarlo últimamente y es interesante, digamos, no es no creo que es lo mejor que se pueda encontrar políticamente, pero es interesante políticamente relevar esto, que es, incluso hay personas que están en organizaciones sociales que entienden que las prestaciones son tan ínfimas y las exigencias son tan grandes que, por un lado, mejor hacer cualquier otra cosa. Y yo con mi Mercado Pago voy y me muevo en el mundo, y es una especie de carta de ciudadanía y de carta de trabajo, y voy, vendo, trafico, no sé, hago las cosas, pero al mismo tiempo esas personas tienen un reclamo de libertad respecto de las organizaciones. Y lo digo yo, que pienso que tiene que haber intermediación. Vos decís los que cobran un plan. Sí. El potenciado trabajo. Por ejemplo. ¿Tienen un reclamo de libertad? Sí. ¿O sintonizan con eso? Sí, y conozco casos
de organizaciones que trabajan con poblaciones en situaciones muy extremas, que se sorprendieron los dirigentes de encontrar que esa gente votaba a la Libertad Avanza, y en parte por eso, tipos que al día siguiente de la elección le pidieron una reunión al dirigente y dijeron, ustedes son unos hijos de puta. Entonces, yo creo que desde este lado del mundo, que es más nacional, democrático, popular, progresista, feminista, al que yo, digamos, con muchos conflictos me mantengo afín, no me mantengo en los mismos carriles políticos de ninguna manera, pero me mantengo afín y entiendo esas banderas. Creo que desde este mundo, ni siquiera ahora, ni siquiera los que la vieron más, tenemos una correcta visión del nivel de cuestionamiento, de la profundidad de los cuestionamientos, del nivel de aislamiento, ¿no? Nosotros pertenecemos a un grupo, por más que yo me pueda pelear con Leandro todos los días sobre análisis político, o con Gabriel, con Florencia, no importa, nos podemos pelear como perro y gato, pero igual, vistos desde afuera, somos igualitos. Nosotros no tenemos ninguna diferencia. Somos un grupo chiquitito y homogéneo que nos hacen una encuesta y pensamos en todo igual. Sí. Tenemos el narcisismo de las pequeñísimas diferencias. Ahora, ese grupo que es tan homogéneo se distingue y se opone a un grupo totalmente heterogéneo de gente muy distinta. O sea, algunos están contra el aborto, otros están a favor, unos quieren más Estado, otros quieren menos Estado. Perdón, Lean, que los valores que sostuvo durante la campaña de la Libertad Avanza y ese discurso de libertad sintoniza incluso con aquellos que votaron a Unión por la Patria. Total. El lenguaje encuentra por ejemplo, en esto que estamos diciendo, vos tenés gente que piensa que el voucher es una forma de sostener la educación pública, gente que quiere que desaparezca el Estado de la escuela, gente que practica la educación en el hogar y dice, no, miren, mi hijo, yo mejor lo educo en mi casa y denme plata para que yo haga eso, y gente que piensa que tiene que mejorar la escuela pública, porque la escuela pública además evidentemente tiene que mejorar y todos sabemos que tiene que mejorar. Ahora, lo que hizo la Libertad Avanza fue coordinar toda esa heterogeneidad, y la verdad es que eso era lo que decía Laclau que había que hacer, ¿no? Entonces, la teoría, la lectura y toda esa cosa de citar a Laclau todo el tiempo y qué sé yo, lo hicieron el grupo homogéneo chiquitito que se achicó, no creció y perdió predicamento en la sociedad de una forma abrumadora. Y Milei, sin haber leído en su vida a Laclau, hizo lo que Laclau decía que había que hacer. Ahora quería preguntarte. Joderse. No. Laclau lo que hizo Milei fue agrupar heterogeneidades alrededor de un motivo ambiguo, más o menos contradictorio, de un significante que podía albergar diversas significaciones. Bien. Y entonces construye una oposición, digamos, por un lado está el grupo chiquito al que nosotros pertenecemos, que somos iguales, o sea, nos podemos pelear todo el día, pero somos iguales, y para todos nosotros, todos los demás son nazis. Y después están todos los demás que nosotros decimos que son nazis, que se juntan y te van por la libertad. Y habrá algún nazi ahí. Ahora, dos ideas. Una es que es un tema que es curioso, que es el tema de la batalla cultural, digamos. A mí por momentos me da la sensación de que la agenda de la derecha en la Argentina ganó la batalla cultural. Eso es lo primero. ¿Vos te parece lo mismo? Yo creo que desde Macri la viene ganando. Es mi parecer, Y lo segundo es, ¿cómo canaliza el peronismo de cara a futuro la relación con las generaciones más jóvenes? Porque da la sensación ahí de que hay como un coitus interruptus de Cristina hablándole a la juventud. Lo dijiste vos, No, es que hay como un freno, digamos, desde el momento en que Cristina le hablaba a los jóvenes en Casa Rosada, que esos jóvenes ya tienen 40 y pico de años, 50 años, y de ahí parece haber captado solamente al sector que la sigue o fervientemente o muy fervientemente. Y debe ser un pecado histórico para el peronismo perder la base de sustentación, sobre todo de los sectores jóvenes pobres o humildes, esas dos cosas. Bueno, a ver, vamos por partes muy brevemente o sintéticamente. Sobre la batalla cultural, yo coincido con vos que desde 2015 en adelante vienen ganando la disputa por el sentido de los conflictos políticos, la presencia del Estado, el individuo, lo que fuere. Justamente por eso yo decía que desde 2015 y no desde 2019
el macrismo tenía tal vez más espacio que el que aprovechó. Sí. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, creo que La Libertad Avanza hace una operación discursiva donde desde este lado se cae en el engaño, que es, ellos se presentan como, uy, nosotros remontamos una pendiente histórica, que estaba todo mal para nosotros y ganamos. Bueno, la verdad que no tanto, tampoco. A ver, los elementos que ellos defienden están presentes en la Argentina desde hace mucho tiempo. Sí. Las vidas son neoliberales desde antes de que ganara el kirchnerismo y siguieron siéndolo durante la época kirchnerista, que tuvo sus méritos, pero no pudo, no sé si no supo, no quiso, no pudo, no importa, desmontar las vidas neoliberales. Y yo les puedo contar miles de ejemplos acerca de un montón de gente que se dice compañera, solidaria, partidaria de los cuidados, fluida, respetuosa, y es subjetividad neoliberal agresiva pura, ¿no? Entonces, tampoco es que ellos remontaron una pendiente histórica tan difícil. Más bien lo que creo que sí pasó es que hubo ciertos planteos que desde mi punto de vista, desde este lugar, se hicieron mal y facilitaron esa tarea de avance más que de reconquista que tuvieron desde La Libertad Avanza o desde la batalla cultural. Y ahí hay otra cosa. Yo creo que todo esto de la batalla cultural es una muy malsana lectura de Gramsci, porque, a ver, Gramsci planteaba que lo político y lo cultural, que eran lo que finalmente permitían gobernar o dominar en una sociedad, dirigir una sociedad más que dominar, anidaba en la sociedad civil. Y el planteo del kirchnerismo fue oficializar el punto de vista y confundir la oficialización del punto de vista con haber transformado el corazón y la lengua de la sociedad civil. Y de eso se llega a una conclusión muy tardía y muy decepcionante, que es, miren, nosotros queríamos que pensaran esto y la verdad que están pensando otra cosa, ¿no? Eso para aclarar lo de la batalla cultural, que es, hay que volver a leer a Gramsci y hay que aflojar con lo que se dice de la batalla cultural, como hay que aflojar con la revista Sudestada. Uh-huh. Y después, lo que vos decís de Cristina y los jóvenes, o el kirchnerismo, el peronismo, más que el peronismo. Yo creo que lo que vos citas, en parte ya es un principio del problema, ¿no? La solución, que es el patio de las palmeras, el patio militante, justamente es la puesta en práctica de esto que yo venía diciéndoles, un grupo chiquitito, homogéneo, porque eso era presentado como si fuese, no sé, la marcha de la juventud peronista, como si la juventud peronista de los 70 hubiera sido el único actor político del peronismo y hubiera llenado la Plaza de Mayo. Eran 200 personas en la Plaza de Mayo haciendo performance de me muero con Britney Spears, ¿no? Entonces, eso es un problema grandísimo, ¿no? Porque fue la consagración de lo pequeñísimo como si fuese la multitud y la mayoría. Entonces, quizás ya estaba perdido ahí, o en todo caso, esas acciones no ayudaban a ganar nada. Y ahí sí yo te tomo que hay una preocupación enorme, debería haber una preocupación enorme, porque el padrón electoral de la Argentina es mayoritariamente juvenil y cada vez más mayoritariamente juvenil, y el peronismo tiene lazos muy rotos con las juventudes, y yo diría que justamente todo esto tiene que ver, ya que les gusta tanto Gramsci a algunos, es acá hay una exploración hegemónica en marcha. No importa si al gobierno le va a salir bien o mal, o sí importa, claro, por muchas razones importa, pero no importa si el gobierno va a lograr resolver la crisis económica. Sí que logró instituir un consenso muy mayoritario alrededor de sus ideas, y que los enunciadores de ideas alternativas no solamente tienen muy poca llegada, sino que aparte no pueden hablar. A ver, perdón que insista con esto y que parece agregar sal en la herida, pero yo lo digo desde la preocupación, no lo digo desde la maldad. Les pido por favor a los oyentes, yo sé que ustedes me entienden, pero que es dramático que un partido político, no digo no hayan hablado sus principales dirigentes para decir el presente es de lucha, el futuro es nuestro, nos equivocamos, porque autocrítica por ahí tal vez podría haber, no hablaron ni para dar las gracias. Estamos hablando de no ser neoliberal, y no dar ni las gracias, no poner ni música, ¿no? Es una cosa que es asombrosa. Yo no sé si hay un caso así
en la historia de las derrotas políticas. Supongo que puede haber, pero convengamos en que deben ser minoritarios y no deben haber salido bien. Vos, cuando dirigís algo y le decís, vamos todos para allá, vamos todos para allá, vamos todos para allá, con cualquier política, pero vamos todos, síganme porque yo soy el líder, confíen en mí, qué sé yo, y después no estás con la gente diciendo, miren muchachos, gracias. Pero, sí, lo que pasa es que ahí el también tiene, supongo que lo pensarás igual, que es que el peronismo es un partido hegemónico. Así era un partido hegemónico. Ahí coincidimos, no nos vamos a pelear en eso. Y cuando era un partido. No, todavía no. Todavía no terminé la nota. Y cuando era un partido hegemónico, o sea, como todo lo hegemónico, representaba ampliamente. O sea, representaba a los neoliberales, a los peronistas de derecha, a los pobres, a los no pobres, sí, a los que le gustaban los milicos, a los que le gustaba que la policía meta un fierro. O sea, a ver, pero yo insisto en lo mismo, hay que leer los libros de Perón para ver eso. Pero eso entonces, se fue. Pero ¿por qué se fue desmembrando eso? Bueno, a ver, hay una representación del peronismo que, aparte, es una especie de neoperonismo retro, ¿no? Yo no te estoy diciendo, yo te estoy diciendo. Que está bien, pero que ese mundo que era una especie de Esparta de trabajadores, no una Atenas de trabajadores, una Esparta de trabajadores, que en todo caso habrá sido más o menos entre el 45 y el 55. Que incluso fue después digamos, durante los gobiernos militares y escasamente democráticos posteriores al 55, también lo fue así. Ese imaginario de desarrollista, un poco laborista, un poco empresarial. Pero a lo que voy es, ¿quiénes lo empezaron a ver que había cambiado muchísimo? Primero, yo sé que todos ustedes son más chicos que yo, porque yo soy un hombre ancianísimo. Pero a la salida de la dictadura había una sociología que hicieron peronistas, además, que mostraban claramente cómo se había transformado el perfil social de la Argentina ya en el 83, ¿no? Villarreal, Villarruel. No, el que es Villanueva. Perdón, Villanueva, que es rector era rector de la Universidad de Jaureche, escribió un muy buen libro de análisis de eso apenas empieza la democracia, que mostraba que se había heterogeneizado el mundo popular y se había homogeneizado el mundo de las élites. Bueno, eso viene desde esa época. Tanto que Menem, cuando hace la reforma y tenemos este balotaje tan curioso, que podés, ganando por 10 puntos, pero con 40 podés ganar la elección, sí, y tenés la mayoría con 45, estaba hecho a la medida de una sospecha que era que el peronismo era importante, pero ya no podía tener la mayoría electoral. Entonces, ya en el 94 esto era perceptible para el legislador, como se dice, que hace la Constitución. Y bueno, eso se va degradando más aún, porque esto hay que decirlo, Menem es el primer peronista que consigue que haya matapobres que sean peronistas, sí, y pobres, muchísimos, que se volvieron antiperonistas, ¿no? Entonces eso ya le llega al kirchnerismo, que intenta rearmar una mayoría, pero ya mucho más circunstancial, con eso, que es mucho más heterogéneo, mucho más tenso, y ya no es el policía, el chorro de poca monta, el trabajador, el sindicalista, el empresario, sino es el piquetero, el taxista que vive al lado del piquetero y que el piquetero le corta la calle, el pyme, el científico social que está ahí diciendo cómo tiene que funcionar el mundo, los economistas que piensan que la demanda es el primer motor inmóvil, los economistas que piensan que la inversión es importante, banqueros, empresas nacionales. ¿Cómo están todos eso en una unidad básica? No entran ni en 5 unidades básicas juntos. Entonces parte del problema es esa heterogeneización, y en esa heterogeneización las ideas de la libertad avanza o del liberalismo, porque aparte la libertad avanza no nace de la nada, sino de vidas neoliberales, de la experiencia menemista, el fracaso de Macri, del fracaso de Macri, de todo eso. Entonces juntan todo eso y rearman una mayoría que yo no sé cuán circunstancial es. En parte depende de lo económico, como lo solía decir antes, y depende de otras cosas. Hacia adelante no sé cómo es. Vos decís, perdón, para hablar más de este fenómeno, porque viste que siempre caemos en hablar del peronismo. Sí. Para hablar de lo que está pasando ahora. Milei sí entiende a Gramsci, pese a no haberlo leído, y tiene la capacidad para generar ese sostén de la sociedad.
Mira, eso es hablar para adelante y estoy dispuesto a que lo hagamos. Sepamos que estamos haciendo futurología, ¿no? Primero, yo creo que un día de campaña es una milésima parte de un día de gobierno, claro. ¿no? Entonces, convocar, llamar, eso lo podés hacer. Puedes tenerlo vía focus, encuestas, o vía la intuición de los dirigentes, que es una cosa que es importante, funciona, hay que reconocerla, y tal vez Milei la tiene en forma consciente o inconsciente. Él tuvo unos diálogos, habló con gente, recibió cosas, y tiene esa cosa de medium, ¿no? Que en estado de temblor, que recibe ciertos espíritus o comunica ciertas cosas. Eso es lo que vino sucediendo hasta ahora. Después, Milei es la cara del Estado y de un proyecto político y de un proyecto económico, y eso ya es mucho más difícil, y la construcción de sentido para eso, mientras estás gobernando y estás administrando y asignando pérdidas, es más difícil. Yo quisiera despejar lo que llama un amigo mío, Rodolfo Giuliano, la fantasía objetivista, que es que si vos asignas pérdidas, la gente se te va. Porque eso ya tenemos una experiencia. Con Menem no pasó. Menem tuvo una hiperinflación propia y se la atribuyeron a Alfonsín, y tal vez era de Alfonsín. Entonces, esto también puede pasar pero convengamos en que es más difícil. Y además que en Argentina esas mayorías, sobre todo en los últimos 30 o 40 años, son más lábiles, más volátiles, más oscilantes. Entonces el destino de ese proyecto es un problema. La otra cuestión, que es para contener y para consolidar, vos necesitas, inclusive para hacer neoliberalismo, necesitas Estado. Tu colega Falak escribió una nota, Marcelo Falak escribió una nota muy buena, que es cómo se hace una reforma pinochetista en democracia y sin Estado, ¿no? Y yo creo que el tema del Estado en ese sentido es muy importante, porque la Libertad Avanza no parece ser una fuerza de expertos administradores estatales. No. Convendrán ustedes conmigo, ¿no? Sí. Entonces, por un lado vas a estar asignando pérdidas, lo digo así, Milei lo dice así, ¿no? Vas a estar asignando pérdidas, no dice yo estoy asignando pérdidas, porque es interesante ese cambio de discurso. De hecho, se corrió del plano del ajuste. Exactamente, sí. Él dice, si vos haces tal cosa pasa tal otra, no dice si yo hago tal cosa pasa esto, ¿no? Cambió mucho esa cosa que era la encarnación personal. El que no hace ahora es el ministro. Claro, si vos haces, bueno, entonces Milei se está corriendo de eso, pero además de tener un discurso necesitas... estás asignando pérdidas, estás generando una distorsión o un dolor económico muy grande, pero al mismo tiempo el Estado hay una cosa que funciona y no se sabe que funciona hasta que deja de funcionar. Bromatología, ¿qué pasa cuando los choripanes empiezan a venir con bacterias, ¿no? Servicio de mantenimiento de puente, ¿qué pasa cuando se empiezan a caer? No es que a nadie nunca le haya pasado cosas así, pero si vos tenés un ejército de administradores estatales incompetentes, en parte porque odian el Estado y porque creen que eso se maneja como una empresa y no se maneja como una empresa, entonces puede haber problemas también por ese tipo. Y lo subrayo porque yo lo vi durante la pandemia. El retiro del Estado durante la pandemia por el trabajo remoto provocó un montón de daño no registrado, así como el trabajo no registrado y daño no registrado, ¿no? Y con la Libertad Avanza puede pasar lo mismo. Y Pablo, estaba esperando que hablaras. No, quería escucharte sobre esta nueva derecha. ¿Crees que va a poder mantenerse en base a todos sus ideales y todo lo que dijo Milei en campaña? Porque no sé, ya lo que estamos viendo es una derecha que se dice liberal, pero que ya te quiere derogar el aborto. Es una derecha que Milei dijo, antes de subir un impuesto me corto los dos brazos, y ya te quiere volver a poner ganancias, subió las retenciones. Entonces, ¿decís que va a mantenerse en base a sus principios, si se quiere, o va a ser como más pragmática? Yo subrayaría dos cosas. La primera es esta. Yo creo que Milei está tratando de hacer una cosa que la veo más o menos así, que es no renunciar a sus objetivos estratégicos, tener tácticas que lo aproximen lo más posible y construir los medios que permitan hacer eso. Entonces uno puede decir, ponerlo a Caputo de ministro no es la dolarización, pero también puede decir, y por ahí están induciendo una hiperinflación, una hiperreflexión, que es un medio para llegar relativamente rápido a la dolarización, porque aparte, en este contexto, los empresarios son hiperideológicos.
¿no? Entonces pueden llegar a creer que la dolarización es una solución, o necesitan este empuje al abismo, y puede suceder y sería una desgracia, ¿no? Eso primero, en general, con respecto al eventual pragmatismo de Milei, que yo creo que es un tipo que apuesta fuerte, que no sé si tiene el capital para hacerlo, pero apuesta fuerte. La segunda cuestión es que yo no le mediría las contradicciones a la Libertad Avanza en términos de son liberales o son conservadores, son liberales o son nacionalistas, porque justamente ahí es lo que dicen Sergio Morrisi y Martín Vicente en el libro que estamos publicando, ¿no? que ellos dicen, esa discusión de si la derecha nueva es buena o si es totalmente nueva, es idiota. O sea, y siempre, nunca no hay novedad, porque la historia no se repite ni como farsa. Y en segundo lugar, en la medida que hay novedad, hay justamente procesos porque, por ejemplo, el progresismo antes de los 2000 era liberal, justamente una cosa que decía, los progresos son todos liberales. Bueno, y después los progres se hicieron peronistas, qué sé yo. Entonces pasan en todos lados cosas y nuevas configuraciones políticas. Eso no es así, los progres no son peronistas. Bueno, anda a convencer a un montón de gente que piensa que votan es progre y peronista, sí. que progre y vota peronismo, y un montón de antiperonistas que piensan que los progres son peronistas. Pero a lo que voy es, las familias ideológicas no son siempre las mismas, son configuraciones, se asocian, se desasocian. Bueno, en este momento a ellos no les trae mucha contradicción, porque hay una estrategia consciente, no es que les sale por casualidad. Rothbard no solamente es un ideólogo del libertarianismo, sino el que cita a Milei todo el tiempo. Claro, el que le cambió la vida, ¿no? Sino también un tipo que tiene una técnica de construcción política que es hacer cortocircuito en las élites, en la relación entre las élites y las masas, y hacer una estrategia de derecha populista y atrápalo todo, ¿no? Que es el fusionismo. Bueno, eso lo está haciendo Milei. Entonces esa contradicción es importante para vos, pero no es importante para la fuerza política. Te hago la última, Pablo. Está claro que encontró la Libertad Avanza terreno fértil para llegar al gobierno, para imponer un conjunto de ideas que hoy son mayoría en la sociedad. Vos decías algunas: la libertad, la moral del cuentapropismo, el antiprogresismo. ¿Contra qué se va a encontrar ese conjunto de ideas? A ver si logro formular bien la pregunta. ¿Qué conjunto de valores va a empezar a discutir contra estos que hoy llegaron al gobierno? Porque el progresismo parece que, te hago una pregunta que a vos te va a dar para hablar una hora. Te lo pido que lo resumamos, pero dame 30 minutos. El progresismo está en crisis y no sabe bien qué idea defender. Vamos por acá, vamos por allá. Seguimos a full con el feminismo, seguimos hablando con la E. Hay toda una crisis que, sobre todo de estrategia, es decir, ¿con qué vamos a discutir contra estas ideas que se están imponiendo en la sociedad? A ver, primero, yo quería decir una cosa antes que tiene que ver con el futuro, que es también producto de esa fusión ideológica que es Milei. Todos nosotros estamos acostumbrados a pensar que un esquema liberal, conservador, de derecha, lo que fuera, funciona en la secuencia ajuste y represión. Yo creo que este gobierno funciona en la secuencia intimidación y ajuste. Y tal vez represión y ajuste. Es una cosa muy preocupante, que habla a su vez de el deterioro de los consensos invocados como activos, tanto como capitales como actualmente activos por el progresismo. A mí me parece que el conjunto de fuerzas progresistas está minoritizado, disperso y desmolarizado, las tres cosas al mismo tiempo. Yo no creo que el feminismo sea el culpable de la derrota del peronismo. Creo que en todo caso el gobierno cometió el error de presentar eso como prenda de cambio de sus otras promesas, pero también lo hizo con la idea de gobierno de científicos, que malhadada
idea tuvo Alberto de decir eso en el momento en que lo dijo, ¿no? Y con muchas otras cosas que él las presentó, y el kirchnerismo las presentó, y que se hace cargo de como moneda de cambio de el principal problema que seguía siendo el económico. Después, yo creo, porque hay una concepción expresiva de la política, que está bien, la política tiene que ser expresiva, hay que salir a la calle, hay que ir a las redes, hay que comprarse el merchandising de la causa. Pero la política no es solo eso, sino es creer que jugar al fútbol es festejar los goles, ¿no? Y todos sabemos que además hay otras cosas, porque esos son 2 minutos del partido que ganaste. Te entrenás, haces los ejercicios físicos, haces juego táctico, no sé, un montón de cosas. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Qué tiene que hacer el progresismo? Para mí, salir del aislamiento. O sea, salir a la calle solos no tiene ningún sentido. Van a salir 4 gatos locos. Lo que tienen que hacer es... A ver, yo describo esta situación política como el efecto de haber ofendido mucho a mucha gente. ¿No? Me han ofendido mucho y nadie me dio una explicación. Bueno, entonces, hay que salir del aislamiento. Hay una tarea política que es ir a hablar con los que se ofendió. Y esto incluso implica decirle... Bueno, y gobernar bien, de paso. Bueno, pero ahora el progresismo no gobierna. No, bueno, cuando gobernó... Pero ahora, entonces, tienen que salir a hablar con gente a la que ofendieron a través de militantes que no entienden del todo eso. Lo digo por experiencia de cómo está circulando el libro, que muchos militantes peronistas nos llaman a discutir el libro, a pesar de que está Pablo Semán, gorila, que no es verdad, porque prefieren oír a alguien que es muy crítico que a gente que endulza los oídos con mentiras. Porque esos sujetos, amigos, compañeros, son personas que se vienen enfrentando a los mejoristas y desde hace meses, años, lustros, vienen diciendo nos putean. Yo me acuerdo de militantes, mujeres de La Matanza en 2015, venir llorando de ir a volantear a las plazas de La Matanza porque las puteaban. ¿No? Entonces, lo primero es reconstruir diagnósticos, expectativas y repertorios y darse una discusión seria de por qué pasó lo que pasó y dejar de decir, che, no, autocrítica, autoflagelo, acá no pasó nada, dentro de 2 meses vamos a estar todos juntos en la calle, porque en la calle no va a estar nadie junto porque no va a haber quién, si no sinceramos los errores, ¿no? Entonces, primero es reconstruir incluso al interior de los espacios militantes. Segundo es hablar con los vecinos a los que ofendiste. Hay que saber, los ofendimos. Y de ahí te va a salir un programa, porque evidentemente no lo tienen. Y yo no sé quién es dirigente de esto. En todo caso, hay que habilitar una dinámica de recomposición política. Se verá quién la dirige. Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, y compren todos el libro, está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. Gracias. Les agradezco muchísimo, me dieron muchísimo tiempo, tuvimos un diálogo no sé, monólogo, pero estuvo increíble. Está buenísimo. Les agradezco mucho y le pido a la gente que lea o compre el libro, porque nos está pasando mucho esto, nos están llamando a locales y centros culturales a discutir. Si tienen ganas, por favor, que me escriban a mí, o a Nicolás Belchinger, o a Sergio Monresi, o a Martín Vicente, o Melina Vázquez. Dale, lo buscan en redes, a Pablo Semán. Listo, abrazo. Gracias, Pablo. Gracias.